En teoría, los partidos políticos son instituciones de la sociedad que buscan representar a los ciudadanos en el Estado. Bueno, al menos esto es lo que a mí me enseñaron en la escuela. Pero la realidad es muy distinta, porque en la práctica los partidos son instituciones bastante putrefactas que más que representar a la gente, tienden a funcionar cada vez más como cofradías de intereses que no buscan representar otra cosa más que sus propios intereses. Para las elecciones del próximo 2 de junio, vemos como todos los partidos, todos, han incurrido en el mismo tipo de vicios en sus candidaturas. Quiero hablarles de los más notables. El primero de los vicios es la partidocracia de las dirigencias partidistas. Los presidentes de los partidos imponen a sus incondicionales y a sus más cercanos, independientemente de si representan algo o no, de si la gente los quiere o no, de si los respetan, de si tienen arraigo territorial o no. Lo que buscan con esto es proteger su propio poder, que el poder sea suyo y nada más que suyo. Y bueno, cuidarse las espaldas también. La partidocracia es la reproducción de élites al interior de los partidos. Los líderes de los partidos utilizan su influencia para posicionar a sus grupos y a sus cuadros en las candidaturas como forma de acumular poder, simplemente por acumular poder. No hay más razón. La máxima manifestación de la partidocracia nos la brindan los líderes del PRIAN: Marco Cortés, Alito Moreno e incluso Jesús Zambrano. Ahora sí que el que parte y reparte se queda con la mayor parte. Y así, en una lógica de absoluto agandalle, estos personajes decidieron que iban a ocupar ellos la primera posición en las listas de sus partidos para acceder al Senado como plurinominales. Digamos que los presidentes de los partidos están más preocupados por sus propios espacios de poder que por construir un proyecto opositor y ofrecerle algo al país. Pero el PRIAN no es el único que hace esto. Morena no se queda atrás. Mario Delgado, por ejemplo, puso a su secretario de Finanzas, Francisco Javier Caviedes, en el número 10 de la lista de candidatos plurinominales para la quinta circunscripción, por solo dar un ejemplo de los muchos personajes cercanos a él que colocó en las listas. Y hablando de los vicios de los partidos, además de la partidocracia, tenemos el nepotismo. El nepotismo, como ustedes saben, es impulsar a familiares de los dirigentes y cuadros más influyentes y poderosos en el partido o en el gobierno. Es un viejo vicio de la política mexicana que también está presente en todos los partidos. En las listas de candidatos vemos por el PRIAN, por ejemplo, a Silvana Beltrones, hija de Manlio Fabio Beltrones, al sobrino de Alito, Cristian Castro Bell, los dos, tanto Silvana como Cristian, candidatos plurinominales a la Cámara de Diputados. En MC va como candidato por mayoría relativa al Senado Dante Delgado Morales, nada más y nada menos que el hijo del dueño y señor, autoridad plenipotenciaria de esa organización, Dante Delgado Renauro. Sí, metió a su hijito. Y aunque Morena siempre nos dice que no es igual a los demás, el vicio del nepotismo en este partido es de escándalo. Algunos de los nombres que destacan en las listas son Mario Carrillo, primo hermano de Mario Delgado, también muy cercano a Marcelo Ebrard, y está Jesús Alfonso Montaño Durazo, diputado por mayoría relativa, que es primo de Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora y exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de López Obrador. Pero en el caso de Morena, el nepotismo también caracteriza a sus partidos aliados, el PBM y el PT. Es probable que estos partidos se estén prestando a promover a ciertos personajes asociados a otros partidos, pero que también llegan por la lógica del nepotismo. Y es que en las listas aparecen varios parientes de gobernadores priistas como Luis Miranda Barrera, el hijo de Luis Miranda Nava, exsecretario de Desarrollo Social durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y quien será diputado de mayoría relativa por el Partido Verde.
Está también el hijo del ex gobernador priista Roberto Albores Guillén y ex candidato del PRI al gobierno de Chiapas allá por el año 2018, quien buscará el distrito 8 con cabecera en Comitán por el PT. Está Tony Gali, el hijo del gobernador panista Antonio Gali Fayad y miembro del grupo de Rafael Moreno Valle, quien competirá por el PBM por el distrito 9 de Puebla. Espero que estén anotando y ya sepan por quién votar y no votar. Un vicio de los partidos, además del nepotismo y la partidocracia, son las figuras impresentables que están entre sus filas y que podemos ver en las listas que se presentarán a elecciones este 2 de junio. En las listas de todos los partidos frecuentemente encontramos a personajes muy cuestionables y de dudosa reputación. Digamos que es gente que seguramente no seguiría como aspirantes a cargos públicos en un sistema donde el pueblo tenga mayor margen de elección. La lista es larga e indecorosa. Respiren un. Por el PRIAN, el rey de los zampones, una de las cabezas del cártel inmobiliario, Santiago Taboada, quien va por la gubernatura de la Ciudad de México, va para jefe de gobierno. Otro es Jorge Romero Herrera, quien buscará un espacio en San Lázaro por la 4ª circunscripción. También aspiran a la Cámara de Diputados por la vía plurinominal Margarita Zavala, Rubén Moreira, Aurelio Nuño, Kenia López, Julen Rementería, Josefina Vázquez Mota y Miguel Ángel Mancero. Para el Senado, Mario Fabio Beltrones, Ricardo Anaya, Lili Telles, Ramírez Acuña y Miguel Yunes. Miguel Yunes Márquez, hijo de Yunes Linares. ¿Y qué me dicen de Movimiento Ciudadano? Ese partido pretende vender la idea de ser ciudadano y de representar la nueva política, pero sus candidatos demuestran todo lo contrario. ¿Cómo alguien en su sano juicio puede postular a alguien como la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas? ¿O ya se les olvidó acaso cuando privó de su libertad y agredió físicamente a 2 policías? ¿O cuando su gente de seguridad golpeó a un ciudadano en plena vía pública solo porque le reclamó a la alcaldesa su prepotencia? Por cierto, iba sin placas en ese momento la alcaldesa Sandra Cuevas. En serio, ¿tienen cara para postular una cosa así? Por lo visto, Movimiento Ciudadano se dedica a recoger cascajo, porque también decidió postular a Alejandra Barrales para el Senado por la Ciudad de México. Y bueno, recordarán ustedes que Alejandra Barrales fue denunciada en 2018 ante el SAT por no pagar 30.7 millones de pesos en impuestos. También fue acusada por ocultar una propiedad con valor de 27 millones de pesos. Y ni hablar de Roberto Palazuelos, quien busca llegar al Senado por Quintana Roo, a pesar de que confesó públicamente haber participado en una balacera en donde asegura que mataron a 2 cabrones y ha sido denunciado por apropiarse de un terreno en Tulum. Con todo y sus famosas encuestas, Morena tampoco está libre de impresentables. Un ejemplo es Eric Flores Cervantes, el dirigente del PES, que consiguió entrar a la lista de plurinominales para la Cámara de Diputados por Morena. Y ni hablar del tabasqueño Óscar Cantón Cetina, que durante el desafuero fue diputado del PRI y le darán una curul en el Senado por mayoría relativa con las siglas de Morena. ¿Cómo puede ser que hayan dejado fuera a Raúl Ojeda, que lleva años luchando en el movimiento, y hayan puesto en su lugar a Óscar Cantón Cetina, un clásico representante de la mafia del poder? ¿Será solo para ganarse el favor del diario Basta en la campaña? ¿El diario del cual Cantón Cetina es dueño? ¿O acaso la lealtad al movimiento y sus causas no importan? ¿No importa que Raúl Ojeda se haya chingado todos estos años? ¡Ay, Morena! Entre los candidatos impresentables del Movimiento de Regeneración Nacional, uno de los que encabezan la lista es Pedro Aces Barba, un sindicalista empresario o un empresario sindical, o lo que sea que eso signifique.
un hombre de una trayectoria muy cuestionable. Un biznero que ha hecho negocios con gobiernos estatales priistas y mejor ahí le paro de contar porque la lista es muy larga. Otro impresentable es Alejandro Murat, que se registró en la lista de candidatos plurinominales al Senado que tiene reservados para los otros partidos. Murat, entre otras cosas, fue acusado por el actual gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, de endeudar al Estado por 17,133 millones de pesos. Y tan solo en 2021, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 1,169 millones de pesos. Nada más, pero nada menos. Bueno, y otro más. En Jalisco, Morena postula como primera fórmula al Senado al multimillonario Carlos Lomelí, quien ha sido señalado por beneficiar a sus empresas farmacéuticas cuando fue delegado del gobierno federal. Hemos hablado de la partidocracia, el nepotismo y los impresentables que estarán en las boletas este 2 de junio por todos los partidos. Pero la lista sigue. Hablemos de un cuarto vicio de la política, que es el chapulineo y que está muy presente en las listas de candidatos a elección este 2 de junio. Por el PRIAN, tenemos en primer lugar a los que van y vuelven. Encabezando la lista está Lili Téllez, que en su tiempo fue crítica de López Obrador. En 2018 llegó al Senado por Morena, pero luego se fue al PAN y ahora busca repetir por el PAN, siendo una de las pejefóbicas por excelencia. También está Germán Martínez, quien primero estuvo en el PAN, luego entró a Morena y al gobierno, y ahora vuelve al PAN, donde buscará ser diputado de representación proporcional. Movimiento Ciudadano también ha nutrido su supuesta nueva política con políticos de otros partidos, políticos de la vieja política, en realidad. Entre estos está Hipólito de Champs Espino, quien después de una trayectoria en el panismo renunció a su partido para ser candidato único a la gubernatura de Veracruz por Movimiento Ciudadano. Este neo-emesista fue criticado por un video en donde se graba comprando toda clase de productos a diferentes comerciantes y pagando con un billete de 500 pesos sin aceptar el cambio. Luego de muchas críticas, afirmó descaradamente que no dejaría de hacer. En las listas de Movimiento Naranja aparece también otra saltimbanqui, Claudia Ruiz Massieu, ¿sí? La sobrina de Carlos Salinas y la expresidenta del PRI. La también ex canciller de la República durante el gobierno de Peña ahora encabezará la lista de candidatos plurinominales de MC a la Cámara de Diputados. ¿Cómo les quedó el logo? En la lista también está Patricia Flores Elizondo, nada más y nada menos que la jefa de oficina de la presidencia cuando el espurio Felipe Calderón era presidente de México. Patricia hoy está en la lista de plurinominales para la primera circunscripción. Ahí les aviso para que sepan y piensen si quieren votar por un personaje así que está en las listas de Movimiento Ciudadano. De todas las bancadas llega gente a MC. Fíjense ustedes que también la senadora María Antonia Cárdenas de Morena se cambió recientemente a la bancada naranja después de fracasar en su intento por ser la candidata morenista a la gubernatura de Jalisco. Así es la política en nuestro país, qué cosa. Pero fíjense ustedes que el chapulineo no es una práctica exclusiva de políticos experimentados y con una larga militancia. También hay algunos chapulinitos por ahí. Un caso es el de Gibran Ramírez, quien comenzó como un enérgico y muy entusiasta defensor de la 4T, casi como un obradorista religioso, y como no logró rápidamente su cometido, como fracasó en su intento de llegar a la presidencia de Morena, quizás aspirando a algo imposible para su trayectoria, no sé qué le hizo pensar que merecía un puesto como ese,
pues bueno, quizás por eso sufrió un proceso de metamorfosis que lo llevó primero a convertirse en un crítico durísimo de López Obrador, luego en un monrealista que quedó colgado de la brocha y ahora pasó a ponerse los tenis fosfo junto a la alcaldesa Sandra Cuevas. Mírenlo ahí, pobre querubín. Un poco de penita, ¿no? ¿Cómo son las cosas? En su momento, el propio Álvarez Maínez le recordó a Gibran en un tuit que llevaba 2 años, así le puso. 2 años llevas haciendo política electoral con recursos del gobierno y eso es un delito. Maínez hasta le dijo, el problema no es que seas crítico, sino que seas un delincuente. Bueno, por lo visto a Maínez ya se le perdió ese tuit y hoy Gibran es su amiguito, tuitea fervientemente a favor suyo y también por lo visto a Gibran también ya se le olvidó que apenas en 2021 escribió esto. No creo que Álvarez Maínez y los demás millennials del partido de Samuel puedan hablar a nombre de nuestra generación. Ustedes hablan por intereses, nosotros y nuestro bando por el país. Bueno, ya no sé cuál es su bando, pero bueno, ¿qué podemos esperar de Gibran? ¿Qué podemos esperar de MC, cuyas siglas parecen ser más que Movimiento Ciudadano? Yo diría Movimiento Chapulín, ¿no creen? Si el mismo Álvarez Maínez estuvo en el PRI y ahora su coordinadora de campaña es Laura Ballesteros, senadora suplente, nada más y nada menos que de Xóchitl Gálvez. Ahora, quiero decirles que en Morena también hay conversos y muchos. ¿Qué mejor ejemplo que Manuel Espino, presidente del PAN durante el fraude electoral de 2006? ¿Recuerdan cómo en 2012 Espino calificaba al presidente López Obrador? ¿Cómo le llamaba populista, demagogo, soberbio? ¿O cómo en 2011 dijo que nunca se afiliaría a Morena? ¿Y se acuerdan de cómo llamó a los obradoristas peje acomplejados? Bueno, ese señor está hoy en la lista de Morena a candidatos plurinominales en San Lázaro. Ustedes decidan. Está difícil, ¿verdad? Porque pues, es plurinominal, entonces no es como que votas directamente por él. Pero bueno, cada quien tomará sus decisiones este 2 de junio. Otros expanistas que hoy forman parte de la derecha guinda son el clavadista Romel Pacheco, que fue diputado del PAN y ahora será candidato a alcalde de Mérida por Morena. Fernando Castro Trenti, otro que militó en el PRI 49 años, y Adrián Fuentes, un expriista cercano a Erubiel Ávila, que ahora va por el PRD. Y bueno, en la segunda circunscripción va también por Morena Jorge Mendoza Garza, quien fue diputado y senador por el PRI, y por supuesto el ex gobernador priista Alejandro Murat, quien se registró como pluri de Morena para el Senado. Ya ni el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, se pudo contener cuando declaró que los chapulines no son buenos. Además de la partidocracia, el nepotismo, los impresentables y los chapulines, otro de los vicios presentes en las candidaturas de los partidos que irán a elección el próximo 2 de junio son los políticos que buscan fuero. Y sí, porque para evitar la persecución judicial, muchos políticos buscan ser candidatos. El caso más notable es el del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien ha evadido a la justicia en más de una ocasión y recientemente fue objeto de una nueva orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero. Bueno, aún así, este sujeto consiguió la primera posición de candidatos plurinominales del PAN para la segunda circunscripción del país. Otro caso notable es el del ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, quien vive en Estados Unidos y busca volver a México con fuero como candidato al Senado por la vía plurinominal. Prácticamente tiene asegurado su espacio al ser el tercer lugar en la lista del PAN, que ahorita tiene 5 senadores pluris. Por MC está la expresidenta del PRD, Alejandra Barrales, quien en 2017 fue nota nacional por descubrirse que tenía un departamento de $1 millón en Miami.
Además, en 2018 fue denunciada ante el SAT por presuntamente deber 31.7 millones de pesos a la hacienda pública. Y bueno, por Morena tenemos también a Santiago Nieto, candidato al Senado por Querétaro, quien también podría estar buscando un fuero. El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera fue acusado por lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República por el despacho Cuello Trejo y Asociados. Fue denunciado también ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos por los cooperativistas de Cruz Azul por uso indebido de documentos para instalar un gobierno títere en la cooperativa y otras acusaciones que se le han hecho de conseguir su lugar en el Senado. Sin embargo, Santiago Nieto tendría una protección garantizada durante 6 años. En fin, como ustedes ven, es notorio que actualmente los procesos de designación de candidaturas permiten a los partidos reproducir malas prácticas. Esto no solo facilita el acceso a las instituciones del Estado a perfiles cuestionables, sino que se aleja del objetivo fundamental de la política, que es representar a la gente y a los ciudadanos. En fin, ustedes me dirán qué opinan, ya podrán tomar sus decisiones el 2 de junio de manera más informada. Cuéntenme, escríbanme, díganme lo que piensan, síganme en el canal de Hernán en YouTube, en mi página de Facebook, en mi cuenta de Twitter, @HernánGómezB de Bueno, por La Octava, por MBS, en La Visita Incómoda, por el canal del Congreso, y los domingos, y un miércoles sí, y uno no, en El Universal. ¡Saludos!